Diego Pablo Simeone arrancó la temporada en agosto, en la previa de la primera jornada de Liga ante el Español, haciendo una radiografía muy honesta de la realidad actual del Club Atlético de Madrid. El equipo necesita evolucionar a la altura de lo que está evolucionando el club. Creo que en todos estos años, en un momento el equipo creció más que el club, después el club igualó al equipo, después el club siguió creciendo y el equipo no, y ahora el equipo necesita hacer un paso más para igualar al lugar que tiene el club. Esta declaración, que pudo pasar de puntillas por ser la primera rueda de prensa de la temporada y que el Cholo volvió a repetir el mes pasado en la entrevista en el partidazo de la cadena COPE, es un análisis muy certero de la situación deportiva e institucional del cuadro rojiblanco y al mismo tiempo es un mensaje crítico y exigente con su propio trabajo. El Atlético de Madrid viene dando pasos firmes en los despachos para profesionalizar las distintas áreas que componen la planta noble del Metropolitano y revalorizar la marca con la mira seguramente puesta en una futura venta del club. La llegada de Mateo Alemany como nuevo director de fútbol es un fichaje estratégico en este sentido. A estas alturas de la película, un profesional del fútbol como Mateo Alemany no necesita presentación alguna. Su exitosa trayectoria en Mallorca, Valencia o Barcelona habla por sí sola y la opinión que se tiene de su figura dentro de la industria es generalizada. En este mismo programa seguro que habéis escuchado a Santi Cañizares hablar de Mateo Alemany como el Messi de los despachos por su talento en la dirección. Alemany se quedó muy cerca de fichar por el Atleti hace un par de años, pero la presencia de Andrea Berta en la dirección deportiva del club era incompatible con su metodología de trabajo. El directivo balear quiere tener plena capacidad de decisión en las tareas que le competen, porque su propia experiencia le respalda en este sentido y ahí es donde se confía que imponga su liderazgo en una parcela que lleva muchos años siendo algo difusa y opaca en el Club Atlético de Madrid. Uno de los grandes retos que tiene Mateo Alemany a su llegada es encontrar una posición de mercado estratégica e inteligente para la situación actual del club y el contexto que lo rodea, además de, por supuesto, seguir renovando la plantilla, ajustar el balance salarial y reforzar al equipo en posiciones clave para que Simeone tenga a su disposición los mejores recursos y el club consiga revalorizar sus principales activos, que son los futbolistas. El fichaje de Mateo Alemany debe ser analizado desde una óptica mucho más general, pensando en el medio y largo plazo, no solo en el futuro más inmediato. El tiempo y los resultados después harán buenos o malas las lecturas que podamos hacer ahora, pero creo sinceramente que Mateo Alemany es un fichajazo para ayudar desde la parcela deportiva a que el equipo vuelva a situarse a la misma altura que el club y por eso entiendo perfectamente que su llegada haya ilusionado más a los aficionados que a algún futbolista que ha llegado este verano. La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Es tu nuevo grupo favorito. Solo tienen 2 canciones, pero que no son solo canciones. Himnos generacionales. Son gente guapa, carne, comen, nunca serán señores mayores. No son solo 4 chavales. Dicen que tienen superpoderes, el secreto del... Hoy en la pizarra hay que hablar del fichaje de Mateo Alemany por el Atlético de Madrid, por supuesto, pero también de los nuevos centrales que están destacando la Liga, de la actualidad de clubes como el Girona o el Mallorca en la zona roja de la clasificación y de la Champions League femenina. Es tu nuevo grupo favorito. Quien diga lo contrario miente. Salvaron a tu perro el domingo, el martes al presidente. Nuevo fichaje, sonido muchacho. Uno tiene super fuerza, el otro super borracho. La paz en el mundo, su próximo paso. Colabor con Dios en su siguiente temazo. El secreto del éxito. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este miércoles 8 de octubre de 2025. Pleno parón de selecciones, pero muchos temitas para analizar aquí en la pizarra de Quintana. Hola, Alex de Llano. Hola, Nahuel Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Chicos, con un poquito más de perspectiva, la noticia nos cayó ayer en directo y seguramente va a ser la noticia de la semana en el fútbol español, la incorporación de Mateo Alemany al organigrama del Atlético de Madrid. Con un poquito más de perspectiva de pozo para analizarlo, ¿qué os parece la llegada y qué creéis que va a suponer para el Atlético? A mí me parece que es un salto importante en lo que el Atlético de Madrid y los despachos se refiere. Ya me lo parece la figura de Óscar Mayo, que le ha permitido firmar contratos como por ejemplo el de Red Bull, que creo que son muy provechosos para el Atlético de Madrid, y me parece que el Atleti está poniendo todo de su parte para que en los despachos la diferencia que hay, o que a priori se entiende que puede haber en el césped con otros grandes del fútbol europeo, se reduzca.
busca, y yo creo que este fichaje le puede permitir al Atlético de Madrid dar varios pasos en lo que es su ambición de ganar la Copa de Europa algún día. Al final creo que es un terreno donde el Atlético de Madrid puede marcar diferencias. Yo creo que los liderazgos tanto de Fútbol Club Barcelona como de Real Madrid tienen que ver con un liderazgo mucho más tradicional, que no ha querido dar ese paso adelante hacia algo más vanguardista. De hecho, el Barça en esta segunda etapa de Laporta lo ha intentado y ha dejado ese esfuerzo un poquito a mitad de camino. Creo que el Atleti de verdad aquí puede recortar diferencias con Madrid y Barça, y creo que ha acertado con los dos perfiles que ha elegido, tanto la parte más de negocio con Óscar Mayo como con Mateo Alemany en la parte deportiva. Tengo ganas de escuchar a Mateo Alemany. Yo también. He hecho una rápida búsqueda, no he encontrado nada cerca de una presentación cercana, pero me gustaría escuchar a Mateo Alemany sobre su opinión de esa posición de mercado que tiene que buscar el equipo, de cómo analiza el presente del club, de qué opina de la figura de Diego Pablo Simeone, de qué opina del pasado mercado de fichajes, de un poco cuáles son las líneas maestras de este nuevo proyecto que va a comenzar en el conjunto colchonero. De hecho, tengo mucha curiosidad, Alex, por ver cómo mezcla la figura de Mateo Alemany con Diego Pablo Simeone. Son dos figuras importantes dentro del fútbol. Mateo Alemany, lo decía en el editorial, lo analizamos en su día, se contó y se publicó. No llega al Atlético de Madrid porque estaba Andrea Berta ya, la dirección deportiva, y él quería plenos poderes para tomar decisiones. Pero lo entiendo perfectamente. Pero quiero ver cómo mezcla con Diego Pablo Simeone, para ver cómo se reparten esas tareas en una dirección deportiva que esta temporada creo ha mejorado con Carlos Bucero al frente, pero donde hemos insistido y hemos remarcado muchas veces y nos hemos preguntado quién ficha realmente en el Atlético de Madrid. Se nos ha quedado un poco corto, ¿no? El verano de Bucero, por lo menos para a mi modo de ver. Yo creo que Mateo Alemany ya viene tratando con entrenadores que son de este carácter, ¿no? De tener un perfil muy alto. Me parece que lo hizo, por ejemplo, con Luis Aragonés en el Mallorca, Mateo Alemany, que de hecho él califica como una de las figuras, ¿no? Que le ha hecho ver el fútbol de una manera diferente, que le ha marcado, le ha cambiado la perspectiva, y ahí me parece que puede ser, bueno, también una manera, ¿no? De tenerle cariño al Atlético de Madrid, vía Luis Aragonés, vía todo lo que le haya contado Luis Aragonés, y luego sobre todo cómo él pueda afrontar esa relación con Diego Pablo Simeone, que yo sinceramente creo que en el día a día es un director deportivo contado por jugadores, por entrenadores, que está muy encima, pero que está de encima de una manera que yo creo que se acepta, ¿no? Por parte de un vestuario. Mateo Alemany ha sido, o fue, mejor dicho, presidente del Mallorca, director general en el Valencia, director de fútbol en el Barça y director de fútbol en el Atlético de Madrid. Es decir, más cargos no ha podido tener. Y él era madridista de chaval. Curioso, No, y da la sensación, porque tanto la salida del Valencia como la del Barça han sido raras, y ha habido un sector que ha intentado hacer de menos la labor de Mateo Alemany en ambos clubes. Es que sigue la rueda. Es que los mejores clubes del mundo apuestan por él. Yo creo que eso es lo que mejor habla de lo que es el trabajo de Mateo Alemany durante todos estos años. Es quizá el mejor ejecutivo de fútbol que tiene este país, y creo que es una muy buena noticia para la Liga en general volver a tener a Mateo Alemany en el día a día de la competición. Intentó presentarse a las selecciones de la Real Federación Española de Fútbol, es decir, que ha estado ahí Mateo Alemany, y me parece una grandísima incorporación para el Club Atlético de Madrid. Pero quiero saber vuestra opinión, pizarritas, sobre todo a los atléticos. ¿Qué os parece el fichaje de Mateo Alemany? Notas de voz, WhatsApp de audio, como siempre, en el 62826 90 92. Ahora enseguida vamos a llamar a José Rodríguez para que nos amplíe un poquito más la llegada de Mateo Alemany y comentar la actualidad rojiblanca. Pero Alex, hay un regreso importante en lo deportivo del Atleti, porque vuelve un futbolista al que llevamos esperando bastantes meses. Efectivamente, es José María Jiménez, que ha recibido el alta médica. El central uruguayo vuelve tras meses de baja, y Simeone lo prueba en el 11 inicial ante el Inter, así que podría tener minutos en ese partido de Champions League. En el Villarreal Now ya está entrenando al mismo ritmo que el grupo Gerard Moreno y uno de tus ojitos derechos. Y a Jose Pérez. Sí. Han tenido los dos problemas con las lesiones a otro nivel, porque yo creo que lo de Gerard Moreno es tremendo, y ya Marcelino desde su llegada ya habló de que tienen que ir con el Excel, que controlar al más mínimo detalle las cargas que haya con el futbolista desde el Español. Lo de Ayoce sí que creo que puede tener más continuidad, y creo que es un futbolista que le sube una barbaridad el techo en ataque al Villarreal. Se espera que tras este parón también regresen y puedan tener minutos ante el Girona. Dos futbolistas, Alex, en el Barça,
que el equipo azulgrana también ha echado en falta. Así es, Rafinha y Fermín López, también probablemente Lamine Yamal, veremos qué tiempo se siguen con el internacional español, pero todo apunta que después del parón podríamos tener esos 3 regresos, también mirando la Champions League, ¿no? Ese partido ante Olympiacos. Esto en cuanto al fútbol de clubes. En el fútbol de selecciones hay que irse poniendo ya el mono de la selección, sí, porque el juega polo. El sábado, efectivamente, el polo de España. A las 12:30 hay un acto de patrocinio donde se espera que hablen tanto Cucurella como Mikel Merino, 2 pesos pesados ya en las concentraciones de España. ¿Hay algún tema que esperéis que contesten? ¿Algo que os gustaría que les preguntasen? ¿Algo interesante de las ruedas de prensa que luego escucharemos? Me da la sensación de que puede ser una rueda de prensa un poco incómoda, porque ha nacido esta ventana de octubre con toda la discusión sobre hasta qué punto se esforzó a Lamine Yamal en el anterior parón de selecciones. Imagino muchas preguntas en esa línea sobre, oye, ¿cuánto fuerzan tanto Cucurella como Mikel Merino para jugar habitualmente tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones? Y son preguntas, yo creo, un poco desagradables de contestar. Alex. Sí, además, bueno, en lo futbolístico creo que son dos jugadores que tienen muy claro el perfil, ¿no? Mikel Merino, la relevancia que está ganando con el hecho de que Pedri juegue más en la base, más en este parón en el que no va a estar Fabián, y luego el tema de Cucurella, ¿no? Que ya nadie duda que es el lateral izquierdo titular, pese a las dudas que podía haber en ese primer partido de la Eurocopa, pero que, vamos, o sea, se ha encargado de disiparlas con fútbol y más fútbol, y además ha empezado la temporada verdaderamente bien. Ellos tienen claro su perfil y nosotros tenemos bastante claro que van a estar en el Mundial, salvo una catástrofe en forma de lesión, alguno de los dos que lo puede dejar. Sí, fuera. no, vamos, son dos. Yo creo que van a estar seguro. Yo creo que por realmente eso hay pocos puestos en juego de cara hay al Mundial. muy pocos. Lo analizamos un día, si te parece, Sí, pero sí. yo creo que hay pocos en juego. El tema es que me parece que son dos claros candidatos a salir a hablar en un momento que pueda estar todo un poquito más tumultuoso, porque al final son dos jugadores que el discurso no se va a salir, ¿no? Son dos jugadores que han estado en la Eurocopa, que han estado en la Nations y que van a estar ahora en el Mundial. Y 2 jugadores a los que da gusto escuchar a partir de las 12:30 aquí en directo en la pizarra de Quintana. Ayer España ganó a Ucrania en octavos del Mundial Sub-20, se mete ya en cuartos, golito de Pablo García, el futbolista bético que suma y sigue con las categorías inferiores del fútbol español. Sí, que creo que es un caso de... Bueno, para aquellos jugadores que dudaban entre renunciar a su estatus en el primer equipo, en este caso del Betis, estaba entrando como revulsivo prácticamente en todos los partidos Pablo García, o acudir al Mundial Sub-20, creo que estar en una cita así siempre es importante, siempre es positivo para el futbolista, y es uno de esos jugadores que, bueno, yo te diría que ya quede como quede el partido de los cuartos de final de España, va a regresar a la dinámica de clubes con la moral por las nubes. Pues sí, esto es importante, ¿eh? Además, a pase de Rodrigo Mendoza, el gol que terminó por meter a la selección española en la siguiente fase del Mundial de Clubes, un muy buen pase, y luego un Pablo García. A mí, chicos, lo de Pablo García es una pena que esté jugando mucho en banda. Sé que él juega mucho en banda, porque para mí tiene que jugar lo más cerca del área posible, porque creo que es un jugador que se maneja muy bien dentro del área. Es verdad que todavía no ha podido cantar ese primer gol, ¿no?, con la camiseta verde y blanca partido oficial, pero a nivel de cantera ha sido un goleador espectacular. La verdad que sí. Ayer conocimos también la retirada de Jordi Alba del fútbol profesional. Será final de temporada. La semana pasada hablábamos del caso de Sergio Busquets. Ayer fue Jordi Alba, que a los 36 años cuelga las botas. Uno de los mejores laterales izquierdos que nosotros tres hayamos visto. Sí, podemos hablar del mejor fichaje de la España campeona del mundo en 2010. Fue, bueno, el gran avance de la España que gana en Sudáfrica a la que gana en Ucrania y Polonia en 2012, en aquella final contra Italia. Sí. Creo que de hecho aquel gol en la final le ratifica como un futbolista ya de pleno derecho de la selección. Un pilar fundamental. Se me queda un poco corto quizá el palmarés a nivel de selección para lo importante que ha sido. Pues sí. Y luego a nivel de clubes, es que estamos hablando de quizá uno de los mejores socios de Leo Messi. No, sin duda. Venga, sin duda. Ahora que habéis dicho esto. A ver, quiz, pequeño quiz. ¿Qué solo tres jugadores le le han dado? Ir por la calle y que aparezcas de repente. Pequeño quiz, quiz, pequeño quiz. Vale, a ver. A lo Juan Rabonet, Como te aparezca en el coche, eso sí que te da miedo, Ya me da un volantazo. Solo 3 jugadores le han dado más asistencias a Messi que Jordi Alba. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quiénes son? Jordi Alba le ha dado 33 asistencias a Messi, ¿vale? Iniesta. Muy bien, el tercero. Muy bien. Los otros 2 son muy fáciles realmente. ¿Luis Suárez? Luis Suárez es el primero, 60. ¿Y Xavi? No. Puede ser Neymar. No. No. ¿Di María? No. ¿Es del Barça? Sí.
¿Dani Alves? Sí. Ah, vale. 42, Muy bien. Dani Alves. Muy bien. Está bien, ¿no? Está bien el quiz. Está bien, ¿Lo, o sea, ¿lo tenías preparado? O... No, simplemente he buscado el dato Y le ha parecido. y me ha salido tal. Y digo, Y mira, le voy a ha hacer un saltado, pequeño ¿no? quiz, sí. Y ya está, Y como he visto que íbamos bien de tiempo, digo, pues mira, yo creo que entra bien, ¿no? Muy Un bien, quizito muy por la bien. mañana. Sí, siempre. Sí. Están reunidos los clubes europeos en Roma. Hay reuniones importantes de la ECA que va a cambiar de nombre, además. Que bueno, esto no es ¿Qué? lo más importante. Oye, pero quizá lo más me llamativo. parece raro que cambie la ECA de nombre. ¿Cómo es el nombre nuevo, Alex? European Football Clubs, EFC. como el Everton, EFC. Como Sí. equipo FC. Sí. Sí. Pero mejor Europa FC, FC, que ¿no? ECA, ¿no? Me gusta Ah, más. hombre, la ECA estaba muy consolidado ya como naming. Yo creo que lo han cambiado por eso, ¿eh? Porque últimamente con lo de la Superliga igual había ganado un poquito de... ¿no? Ya. Me parece, porque si no, no le veo demasiado sentido. Pero lo han anunciado. Los clubes, de hecho, si seguís a vuestro club y está metido en la ECA, pues habréis visto que han tuiteado. El Atlético de Madrid lo ha hecho, por ejemplo, y tal. Entonces, bueno, pues cambio de nombre, nueva era, ¿no? Dentro de los clubes en el fútbol europeo. Y una demostración de, al menos de puertas hacia afuera, de que los clubes europeos están ahora mismo en un punto fuerte entre ellos. Es decir, que están creando buenos vínculos. Es una reunión importante donde no estuvo el Real Madrid ayer. Contaba ayer Isaac Fouto anoche en el partidazo de la cadena COPE que se esperaba que hoy llegasen Rafa Juste y Joan Laporta, lo cual no deja de ser un mensaje importante. Tema ECA, tema Superliga. Me parece interesante, la verdad, la cuestión y la reunión. Sí, recordemos que es un organismo que vamos, no creo que la palabra no es que dependa de la UEFA, pero que está muy estrechamente ligado a la UEFA. Sí. Y bueno, dentro de toda aquella vorágine de la Superliga, una de las cosas que más le llamó la atención en su momento a toda la cúpula directiva de la UEFA fue que Andrea Agnelli, que entonces era el presidente de la ECA, fuera uno de los primeros y uno de los líderes de esa revolución para generar todo el clima de la creación de la Superliga. Bien, pues una vez repasados los titulares más destacados de este miércoles 8 de octubre, tenemos una gran pizarra por delante. Now, tu momento. Las nahueladas del día. Pues mira, ahora que hablamos de cuestiones revolucionarias del fútbol de clubes, de estos pasos adelante que están dando las diferentes competiciones, hay que hablar de ese plan que tiene la Serie A de jugar partidos de liga fuera de sus fronteras, en este caso en Australia. Le han preguntado a Adrián Rabiot en la concentración de Francia. El jugador del Milan ha dicho que le parece loco y absurdo que se llegue a jugar un partido en Australia, donde hay una gran comunidad italiana y donde, planea la Serie A expandirse. Otro de los clubes que ha hablado es como Milan, ¿no? El partido que se quiere Eso llevar. es. Como Milan. Sí. Ha hablado también por parte de la Eredivisie el Telstar, que es un equipo del montón malo, podemos decir, de la Eredivisie. Un montón bueno y un montón malo. Exacto. Uno de los que habitualmente no va a jugar Europa. Para que nos entendamos rápidamente, que ellos planean organizar un partido como locales en Groenlandia para también buscar ese crecimiento internacional. A nivel de declaraciones, hay dos que me han llamado la atención también del fútbol de selecciones. Me gustan los paneles de selecciones porque los jugadores hablan muchísimo más que en el día a día de los clubes. Sí. Uno de los que ha hablado en una entrevista bastante larga es Cristiano Ronaldo, que ha dejado una declaración que a mí me ha llamado bastante la atención y creo que define cómo los futbolistas sienten el fútbol de selecciones, a diferencia de cómo a veces nos pasa a los aficionados. Ha dicho Cristiano que lleva 22 años jugando ya con la selección y que si pudiera solo jugaría fútbol de selecciones, que no jugaría para ningún otro club. Kingsley Coman, nuevo futbolista de Al Nasser, ha sido llamado con la selección absoluta de Francia, que es cierto que tiene bajas, pero dice que le parece normal que no se olvide de él, que tan solo lleva un mes compitiendo en Arabia Saudí. Esto lo comentabas ayer, pero ha habido lío también en la concentración francesa. Ayer vi una imagen de Barcola entrando con una radiografía en la mano en la sede de la federación y saliendo al momento con la radiografía diciendo, es que Sams, mira lo que tengo. Hay una guerra abierta entre la AFE de Francia, la Asociación de Futbolistas Franceses, el Paris Saint-Germain y la Federación Francesa. O sea, está la AFE ahí intentando mediar entre todas las partes. El PSG diciendo que no se siguen sus recomendaciones médicas en las concentraciones de la selección, los futbolistas de por medio lesionándose. Aquello es un lío tremendo. Coman es uno de los beneficiados de esta crisis porque eso, pues no está Dembélé, pues no está Doué, pues no está Barcola. Hablábamos ayer de que ha ido Florian Thauvin, convocado por primera vez en 6 años, y cuando le preguntan a Coman sobre si tiene miedo de que se le olvide un poco jugando en el fútbol saudí, dice, es exactamente lo contrario, por favor, olvidaos de mí, menos atención es mucho mejor para mí. ¿Ha dicho eso? Sí. Ostras. Hombre, también es cierto
Kingsley Coman, futbolista que durante toda su carrera ha jugado en clubes que acostumbrados a ganar la Liga, que hasta que pierde el Bayern la Liga contra el Bayer Leverkusen se tiró toda la carrera, creo que eran 12-13 años ganando la Liga de forma consecutiva con el Paris Saint-Germain, con la Juve y con el propio Bayern. Bueno, esto no os deja Alex del Bayern. Ayer contábamos novedades en el caso de Facundo Garcés y la Federación Malasia. Bueno, ha confirmado Malasia que van a presentar un recurso para, bueno, a ver si aparece otro abuelo, ¿no? Sí. Recordamos que sigan. La FIFA encontró la partida de nacimiento del bisabuelo de Facundo Garcés y vieron que había nacido en Argentina y no en Malasia. Había dos bisabuelos o dos abuelos nacidos en España, por cierto. Uno del País Vasco y uno en Canarias. Pues de los jugadores involucrados. Pues ya para el de noviembre. Ya, sí. Y dos, para cerrar, una imagen que se ha hecho bastante viral. La selección sub-21 de Italia ha estado entrenando esta semana con los jugadores usando parches en un solo ojo. Esto es un método, el método Baldini, que es el entrenador que ha inventado todo esto, que busca incrementar la concentración, la percepción espacial y reducir la percepción de la fatiga. A mí me ha dado ganas de probarlo cuando lo he visto. No lo había visto esto en la vida. No. La vida. Claro, como a los niños pequeños les ponían antes un parche en el Sí, ojo, correcto. ¿no? Pero es que aparte es negro, o sea, este es rollo pirata. De verdad. Yo esto lo había visto con los porteros, que le hacen También. lo de las para los gafas que tiempos van de reacción. parpadeando. Sí. Bueno, Curioso. me parece curioso. Muy curioso. Y la última es del fin de semana, le pasó un pizarrita. El Olympique de Charleroi es un equipo de segunda división belga, es colista en su liga, y ha fichado a dos futbolistas ex del Athletic Club. Ha incorporado a Yago Herrerín y a Jonas Ramallo para intentar darle la vuelta a la situación. Toma ya. Buena abuela. Habrá que tirar del hilo ahí, ¿eh? ¿Quién está en Charleroi? He echado un ojo y a ese nivel de cuerpo técnico no he visto a nadie conocido. Pero vamos, tampoco ha sido una investigación muy exhaustiva. No. Bueno, le daremos una vueltecita. Alex, venga. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido el 10, el 22, el 38, el 42, el 48, el 2 y el 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocernos a la calle Joaquín Costa 26. La mayor clínica del Grupo Insparia está en Madrid y cuenta con la tecnología más innovadora. El equipo médico dirigido por el Dr. Javier Pedraz te está esperando. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Si escuchas Radio Marca, dilo
Si escuchas La Tribu, Despierta San Francisco, el programa de Ortega La Pizarra, Marcador o Buenas Noches y Buenos Goles, dilo, porque nosotros hacemos Radio Marca, la radio del deporte, por y para ti. Radio Marca, de que nos oyes. ¿Y si tu coche fuera como un chute de vitamina? Así es el nuevo B10 de Leapmotor, 100% eléctrico, lleno de energía y con 434 kilómetros de autonomía para que conduzcas con la vitalidad al máximo. Y lo mejor, desde solo 20.000 euros, con 7.000 euros de ayuda del plan MOVES y 900 euros por la venta del CAE ya incluido. Descúbrelo en leapmotor.es y empieza a conducir el nuevo B10, tu coche, vitamina. Actualidad del Club Atlético de Madrid. José Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. José, ¿qué lectura haces con un poquito más de perspectiva de la llegada de Mateo Alemany al club? Bueno, es un poco lo que veníamos contando, ¿no? En el día de ayer hay que dejar que esto arranque, que esto empiece a funcionar, pero es cierto que todo el mundo tiene claro en el entorno Atlético de Madrid que, de que Mateo Alemany, si viene al conjunto rojiblanco, es porque tiene en su parcela, lógicamente en su parcela, en el área deportiva, de altas, bajas, relación con el primer equipo y demás, mando en plaza. Él va a tener ahí ese corralito para su propia gestión, y después de un par de años más o menos, ¿no?, en la órbita del equipo rojiblanco, por fin cristaliza ese acuerdo, llega al Atlético de Madrid y tiene pinta de que en la confección, es mi sensación, de la plantilla de los próximos años se va a notar y mucho la mano de Mateo Alemany, para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Pero es cierto que le avala el pasado, su currículum, ha tenido ofertas de otros grandes equipos, tanto de Italia, por ejemplo la Juve, sonó hace un tiempo, el Aston Villa en su día, ha habido propuestas de diferentes lugares. En el Atlético de Madrid siempre gustó, la relación con Gil Marín es muy buena, ahora se da ese paso, se unen sus caminos, ya sin Andrea Berta de por medio, ¿no? Que es verdad que solapaba un poco su función con la que debería desempeñar Mateo Alemany, y ahora hay que ver cómo se trabaja y se organiza con Carlos Bucero, que en teoría y desde el club recalcan que está por encima, pero que pasa, digamos, también a centrarse en otro tipo de gestiones, y ver un poco cómo es ese nuevo triunvirato también, ¿no? Miguel Ángel, Alemany, Simeone, de cara a posibles o a futuros mercados. Ayer, José, vi y leí a mucho aficionado rojiblanco muy ilusionado con el fichaje, como si se estuviese anunciando otro Julián Álvarez para el equipo. Estamos hablando de un directivo y parecía ayer que Atlético de Madrid había fichado otro delantero para Simeone, lo cual entiendo perfectamente, pero no deja de sorprenderme. Llama mucho la atención que a la gente le ha ilusionado muchísimo. En redes sociales leías y comprobabas que sí, que es cierto que ha caído, pues o ha aceptado de buen grado la afición la llegada de Mateu. Es cierto, ¿no?, que hay un sector de la afición del Atlético de Madrid que está descontento con el mercado de fichajes de este verano, y ven en Mateu pues lo que comentábamos antes, ¿no?, ese director deportivo. Es verdad que el cargo es otro, ¿no?, de fútbol profesional masculino, pero ese director deportivo que lo hizo muy bien en Valencia con Peter Lim ya a los mandos, que lo hizo muy bien en el Barça ya con la crisis económica presente, y que también llegó al Mallorca a cotas que ahora mismo son inimaginables. No sé si a nivel de presentación esperamos algo, y de hecho pensando más a largo plazo, José, esperamos que Mateo Alemany sea un portavoz del club, que creo que ahora mismo no termina de tener esa figura. Preguntaba ayer ambas cosas y lo de la portavocía todavía no está claro, y decían que no va a haber una apuesta de largo como tal, como tampoco lo hubo, por ejemplo, en su día hace casi 2 años, se van a cumplir 2 años en unos meses, con Carlos Bucero, o en otros aspectos con Óscar Mayo, ¿no? Que no va a haber ese acto, digamos, de presentación. Él se presentó ayer en sociedad ante los jugadores, Simeone, y compartió también el entrenamiento con Carlos Bucero, estuvo presente en el Cerro del Espino, y a partir de aquí la incorporación
renovación, como decían, tiene efecto inmediato, es decir, ya se pone manos a la obra para empezar a trabajar con el equipo. El tema de la portavocía yo también lo preguntaba en el día de ayer al club y decían que de momento era algo que no estaba previsto, pero bueno, habrá que ver cómo se suceden los acontecimientos. Lo que sí está claro es que va a estar en el día a día del primer equipo, Era algo en lo que también, por ejemplo, veíamos a Andrea Berta en los desplazamientos, en los entrenamientos, en el día a día, como digo, con los jugadores, en la convivencia con el entrenador. Va a ser pues ese enlace que va a estar constantemente pendiente de todo lo que rodea. Es verdad que ya no solo al primer equipo, también por ejemplo al filial, pero centrándonos en la plantilla de Diego Pablo Simeone, el que va a estar encima en cada viaje. Me imagino que ya el viernes, rumbo a Libia, para ese amistoso contra el Inter en Bengasi, pues le tendremos al frente de la expedición. ¿Hay alguna previsión de que Mateo Alemany tenga equipo, incorpore a gente para formar parte de lo que es su parcela deportiva? De momento no, Alex, porque ya digamos que la estructura estaba conformada. Va a quedar, si esto fuera el árbol genealógico, lo decíamos ayer, de la familia roja y blanca en la parte futbolística, pues bueno, a ver, Miguel Ángel Gil, digamos que es el eje de absolutamente todo. Eso luego se divide en dos áreas, por uno Óscar Mayo, pero por el lado deportivo, digamos que Carlos Bucero sería el que estaría en el segundo escalafón. Justo debajo, según informaban desde el club, sería el lugar que ocuparía Mateo Alemany, pero es que luego el secretario técnico, que también se hizo oficial hace unos meses, es Severiano García, que vino del Atlético San Luis y demás, y que ha trabajado estos meses codo con Bucero, así que más o menos digamos que toda esa parcela está definida. Faltaba pues el sustituto, podremos decir, ¿no?, de Andrea Berta, aunque es verdad que Berta solo convivió con Bucero unos meses, pero es cierto que ya lo tiene el Atlético de Madrid con ese fichaje que es el de Mateo Alemany, al que ahora hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo trabaja, qué tiene en mente, y si va a cambiar mucho o no la forma de actuar del Atleti en los mercados de fichajes. José, nos preguntan en el chat de YouTube, yo creo que con acierto, oye, cómo influye todo esto en el proceso de venta de parte del club, ¿no? Un fichaje tan estratégico como es la posición que va a ocupar Mateo Alemany. Lo que contábamos el otro día, sobre todo contaban los compañeros del diario Expansión, es que ese proceso de venta no está relacionado con un cambio en cómo se dirige el club ahora mismo, ¿no? Es imposible pensar que este movimiento se haya hecho de espaldas a Polo. Quiero decir, el propio Enrique Cerezo hace una semana exactamente, en la previa del partido frente al Eintracht de Frankfurt, ya confirmaba no la llegada como tal, ¿no?, pero sí decía que se necesitaba inversión, que esto se iba a producir de esa forma. Como tú comentabas ahora, Nahuel, el tema Apolo lo desvelaba a los compañeros de Expansión hace unas semanas. El propio Miguel Ángel Gil, en ese foro Marca Sport and Business, también, un poco menos que lo dejaba claro, que era necesaria la entrada de nueva aportación económica, y es imposible que algo que está tan avanzado pues no tenga constancia de que va a venir o que en el club se va, digamos, a incluir una figura tan relevante en materia deportiva como va a ser lo de Mateu. Lógicamente todo esto es un engranaje que sigue funcionando y que nadie duda que tiene el visto bueno de inversores, digamos, vamos a dejarlo ahí de momento, de inversores que van a poner también su pasta en el Atlético de Madrid. Y ya la última que te hacemos de Mateo y pasamos a lo estrictamente deportivo. José, ¿confías en que haya buena sintonía con Diego Pablo Simeone en esa parcela? Que se identifique bien la parcela de cada uno. No, pero la tiene que haber, porque es verdad que siempre se ha comportado de esa manera el Atlético de Madrid. Cuando llegaba Berta en su puesto, digamos, ¿no? Se solapaba, entre comillas, con las funciones de José Luis Pérez Caminero. Al final Caminero acabó saliendo, Berta se quedó como director deportivo del Atlético de Madrid, y durante muchos años el triángulo de trabajo era compuesto por Miguel Ángel Gilmarín, Diego Pablo Simeone y Andrea Berta. De ahí, digamos, que salían o se tomaban todas las decisiones en materia de fichajes. Ahora entiendo que la
posición de Berta la va a ocupar Mateo Alemany. Habrá que ver también qué poder de decisión en todo ello va a seguir teniendo o no Carlos Bucero, que es la gran duda que tiene mucha gente, ¿no? En qué posición va a quedar ahora en cuanto a la parcela deportiva. Carlos Bucero, bueno, desde el club cuentan que va a centrarse más en temas de aspectos legales, financieros, burocracia, gestión también de las franquicias que tiene el Atlético de Madrid repartidas por el mundo, pero es cierto, ¿no?, que en ese trabajo directo del día a día en la dirección deportiva con la primera plantilla, el que pasa a tener la relevancia absoluta es Mateo Alemany. Bueno, venimos de un mercado donde el Atlético, o de dos mercados, ¿no?, digamos, donde el Atlético de Madrid ha vuelto a invertir dinero, ha vuelto a salir al mercado con músculo, cierto músculo económico, lógicamente en comparación con otros clubes pues es menor, pero más de lo que había hecho en las últimas temporadas, pero es cierto también que este último mercado ha dejado dudas, de momento, ¿no? Estamos a mediados, inicios del mes de octubre, y el Atlético de Madrid se plantea en una temporada en la que ha fichado mucho, con 3 laterales derechos, ¿no? La idea de que Nahuel iba a salir no salió, llegó Pubil, pero al final Nahuel no sale, te quedas con una superpoblación en esa zona. En el lateral zurdo iba a salir Galán a última hora, no sale, y ahora paradójicamente está por delante en las preferencias del entrenador en los últimos partidos con respecto al lateral por el que has pagado más de 20 kilos, que es Ruggeri, que es un lateral que costó un dinero importante, pero que venía de ser suplente en la Atalanta en prácticamente la totalidad de la temporada, los últimos 6-7 meses de la temporada, había perdido el hueco, y ese lateral izquierdo ahora lo está ocupando el central que vino a reforzar precisamente el centro de la zaga, ¿no? Que es Janko, que es el preferido por Simeone para esa demarcación, teniendo que utilizar ahí al Lenglet en el centro de la defensa, que también firmó un contrato este año por 3 años, que contrastaba con las decisiones que se iban tomando en la última época en el Atlético de Madrid de a los jugadores que superaban la treintena irles ofreciendo la renovación, la ampliación de su vínculo, pero de año en año. Al Lenglet se le han firmado directamente 3 temporadas. En el centro del campo, pues más de lo mismo, ¿no? Se necesitaba hace 12 meses, se sabía que el Atlético de Madrid necesitaba un lateral zurdo y un 5. Se fichó el 5 también, como fue Johnny Cardoso, pero en verano se marchó, pues probablemente el jugador que mejor rendimiento dio en el centro del campo del Atlético de Madrid, que fue Rodrigo de Paul, y cuya salida no ha sido repuesta. Bueno, se ha invertido dinero, es verdad, pero también hay ciertas dudas, ¿no?, en lo que se ha hecho durante el verano. Habrá que ver a partir de ahora cómo se gestiona todo esto. Tiene tajo Mateo Alemany a su llegada al Atlético de Madrid. ¿A qué hora entrena el equipo, José? Siempre es 11 de la mañana, 11. Bueno, siempre, esta temporada el entrenamiento es 11 de la mañana. Bueno, y en lo deportivo es verdad que lo más notorio, lo más novedoso Jiménez en el día de ayer, aparte de la presencia de Janko, que tendría que estar con la selección, pero bueno, va a ser papá, y ha tenido la Federación Eslovaca a bien liberarle, ¿no?, hasta que todo esto suceda, y ayer estaba en el Cerro del Espino entrenando con sus compañeros. Es la presencia de Jiménez y es la presencia también de Thiago Almada con sus compañeros. Ya sabéis lo de Almada, el culebrón entre comillas del final de la semana pasada, no marchó con Argentina finalmente, fue desconvocado. Y el tema Jiménez, lo veníamos contando durante las últimas semanas. Jiménez se había reincorporado progresivamente al grupo, lo sigue haciendo, no ha hecho pretemporada, es un jugador con el que siempre hay que ir con pies de plomo, más ahora que se va a cumplir, una vez que la liga se reanude, el 4º mes de ausencia, Adri, que es que me parece muy llamativo. Es que Jiménez se lesiona en el partido frente al Seattle Sounders en el Mundial de Clubes. Eso es junio, 20 de junio, si no recuerdo mal. Estamos a 8 de octubre, pero es que la Liga para el Atlético de Madrid no va a volver hasta el día 18. Contra Osasuna a las 9 de la noche. Van a ser 4 meses de ausencia de Jiménez, entonces hay que tener mucho cuidado. Él sigue entrenando con el grupo poquito a poco, y en eso mismo se mueve Thiago Almada. También lo avisábamos, no estaba para jugar la semana pasada, había quien incluso le daba de vuelta contra el Rayo hace 15 días, era muy precipitado, y ahí le tenemos, ¿no?, para volver con el grupo una vez que pase el parón. Pues ojalá veamos pronto a Jiménez con el Atlético de Madrid, que el equipo le está echando en falta. Gracias por las claves, José. Hasta luego. Oye, ha estado mucho tiempo fuera Jiménez, pues bueno, me sirve de excusa para ir con la información del tiempo con Traumel de Laboratorios Gel, especialistas en soluciones terapéuticas para mejorar tu calidad de vida. Pues mucho ojo con la Dana Alice, La inestabilidad asociada a la Dana Alice provocará chubascos localmente fuertes, tormentas y posible granizo en el este, Comunidad Valenciana, y en el este de Castilla-La Mancha, y aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en estas zonas y en Baleares. Un frente atlántico dejará lluvias y rachas fuertes de viento en Galicia y Asturias por la tarde. Las temperaturas
temperaturas máximas descenderán notablemente en el Cantábrico. En Canarias se esperan intervalos nubosos, especialmente al norte, con rachas muy fuertes. Traumel de Laboratorios Gel te ha ofrecido el tiempo, porque hacer deporte no es una cuestión de récords, es algo que tienes que hacer porque tú quieres y nada debería pararte, ni el mal tiempo ni la fatiga muscular, ya sabes, Traumel, keep moving. Keep moving. La Pizarra de Quintana. Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que... Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliance. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España. Oye, ¿con qué has soñado esta noche? Con abrir mi propia taberna, viajar por la Patagonia un mes, aprender a hacer surf y a tejer y con no volver a madrugar. Tú has soñado con Eurodreams porque ahora sortean un premio extraordinario de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que toque. Vas a tener razón, ¿eh? Porque también he soñado con estudiar ilustración y con aprender chino en China. Te lo digo yo, Eurodreams y su premio extraordinario. Vamos ya a jugarlo, que es por tiempo limitado. Juega Eurodreams y vive tu sueño extraordinario. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Te atreves a vivir un auténtico festival? Vuelve el Oktoberfest de MediaMarkt. Consigue un QNET LG de 55 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 699 euros. MediaMarkt. Este anuncio va dedicado a todos los Fernández, Pérez, García, Torres, también a los Rodríguez, López, Martínez, Moreno, a que no se me olviden los Díaz y los Flores, Ortiz, Suárez, Arias, hombre, por supuesto también a los Castaño, Quesada... Porque somos una de las familias más grandes del mundo. Este 12 de octubre celebrémoslo con los 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional. Lillo, Carmona, Nieto, Peláez, de Andrés... Vale. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Ha sufrido alguna ocupación o robo? No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Ahora con Eurodreams te puedes llevar 30.000 euros al mes durante 30 años. Yo creo que estoy soñando. Que no, que es el premio extraordinario de Eurodreams. 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que haya un ganador. Como te toques, sí que vas a soñar. ¿Como con abrir mi estudio de cerámica? Por ejemplo. ¿Y aprender a tocar el piano y la guitarra? También. ¿Y hacerme un máster en diseño floral? Claro. ¿Y visitar Perú? Sí, sí. ¿Y un paseíto en dinosaurio? Ese sueño es imposible. Pero para el resto, Eurodreams. Vive un sueño extraordinario cada lunes y jueves. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Un amigo se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Os parece normal que siga pasando? Estoy en día, lo normal es que se cambie a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo repito que hay mucho 5, ¿eh? 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. And in time, this one reminds the other of a past. A life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another... Llamamos a Girona. Hola, Alex Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para preguntarte, Alex, por la situación del equipo de cara a este parón de selecciones. El Girona es 18º, puestos de descenso, es verdad que viene de ganar, pero ¿qué clima hay en la ciudad con el equipo y con Mitchell? Bueno, sobre todo de alivio, ¿no? Porque la última victoria, sobre todo, pues asegura la continuidad de Mitchell, ¿no? Se decía que el partido del Valencia era clave para su futuro. Si no se hubiese logrado la victoria o el equipo no hubiese dejado sensaciones, pues ya daba un poco la sensación, la redundancia de que ya no era
intocable por parte de la propiedad. Por suerte para él y para el club, pues el equipo logró los 3 puntos y todo se ha calmado en una semana donde el equipo ya llevaba 3 jornadas dejando mejores sensaciones. Es cierto que él dijo que no le preocupa absolutamente nada porque no depende de él esta situación, pero el parón se encara de una manera más tranquila, desde luego. Son 5 puntos, Alex, de los últimos 9 en Liga, y es verdad que las sensaciones, como dice Alex, parece que invitan a ser un poquito más optimistas con la situación del equipo, sí, parece. Sobre todo teniendo en cuenta que los nuevos, o los que llegaron más tarde, en el caso de Unagi, por ejemplo, han dado ese paso hacia adelante, el equipo está empezando a asumir cosas de manera diferente, pero yo le quiero tirar a Alex esa famosa rueda de prensa de Quique, a mi tocayo Alex Luna, de Quique Cárcel. ¿Se va a terminar de producir? No, porque a priori el estado de salud del director deportivo parece estable, ¿no? Sí, y no será muy tarde, será en principio, si no me malinforman, será mañana. Mañana comparecerá Quique Cárcel para hablar de la situación de mercado. Es verdad que ha traído un poco de polémica por esa relación entre los resultados y la ausencia, ¿no?, del director deportivo, pero fue por un tema de salud, por una infección en la oreja que cogió hace unas semanas. Ha estado bastante grave y él intentó en un momento pues atender a los medios, pero ya se veía que no estaba bien. Al final, pues mira, le ha venido hasta bien, ¿no?, porque una vez ha pasado pues un poco el huracán, pues va a poder hablar tranquilamente, bueno, pues a los medios sobre este mercado de fichajes, que ha sido muy tardío y para muchos accidentado. Claro. Mañana, ¿sabemos hora de la rueda de prensa, Alex? Pues aún no la tenemos confirmada, pero suelen ser al mediodía. Entonces entendemos que entre las 12 y la 1:30 pues es la hora. Bueno, mira, a las 12 no viene perfecto. Sí. Mañana, Quique Cárcel. Hablabas de que ya ha pasado lo más complicado de la tormenta, Alex. No sé hasta qué punto puede servir la victoria del parón de selecciones para, primero, recuperar sensaciones como equipo y, segundo, para recuperar efectivos después de todas las bajas que ha tenido el Girona este arranque de temporada también. Sí, es que estaba repasando un poco la pieza que escribí ahí en el Mundo Deportivo sobre el parón accidentado. Claro, son muchas bajas, no sé si más o menos las tenéis presentes, pero bueno, Unagi, Lemar, Abel Ruiz, Portu, Solís, que estos dos se unieron en el último partido, Asprilla, Livakovic, Banat y Bichel con la selección, Joel Roca en el Mundial Sub-20, David López, alguno francés, que es el último, que está dejando muy buenas sensaciones. Bueno, es un poco la situación de cada año. Recuerdo que pues justo hace un año el Girona, entre la Champions y demás, pues estaba intentando hacer un auténtico puzzle para no sacar una alineación indebida entre jugadores del chaval y los que tenía que llevar del primer equipo, ¿no? Es una situación que extraña un poco. El club, pues evidentemente está trabajando en ello para que suceda lo menos posible. Hay algunas situaciones que no se pueden evitar, ¿no? Pero me consta que el club trabaja para que las lesiones pues empiecen a disminuir de manera notable, porque la verdad es que está siendo un quebradero de cabeza, no solo por los resultados que tenía, sino porque da la sensación de que tu centro del campo, que puede ser titular, ¿no? Con Sigankov, con Lemar, con Unagi, pues al final son jugadores determinantes que no los tienes y que evidentemente también pueden afectar. Sin ir más lejos, pues a pesar de toda esa calma y ese huracán que parece que ya ha pasado, se vuelve el parón y te vas a Montjuic contra el Barça. Telita ese partido, lo analizaremos a la vuelta del parón. Ayer, Alex, hablábamos del curioso caso de la portería del Girona. Pensábamos que Livakovic iba a entrar con mucha fuerza, que iba a sentarse desde muy pronto como titular, y lo que ha hecho es provocar una reacción en Gazzaniga para ver una mejor versión del guardameta titular. Sí, da la sensación de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? La verdad es que, y siendo honestos, pues desde la buena parte de la afición, y yo quiero incluirme en ellos, no pedíamos un cambio en la portería, porque Gazzaniga pues no estaba dejando un buen nivel. Ya sabes cómo empezó frente al Rayo con la expulsión y demás, no tengo que contaros mucha cosa, pero sí que es verdad que no estaba dejando Gazzaniga muy buenas sensaciones. En el momento en que te llega un portero como Livakovic, que ha tenido participaciones internacionales destacadas y que es un gran portero, pues evidentemente se pide todas las semanas y pues forzó el debate. Yo creo sinceramente que Michel
pues lo puso en San Mamés pensando que si la cosa seguía sin ir bien, pues ya era el cambio frente al Español en el derbi, pero al final Gazzaniga salvó al equipo y ha ido haciendo buenas actuaciones, así que mientras siga Gazzaniga será una buena noticia para el Girona, ¿no? Que es que las cosas van bien. Ahora también os digo que si siendo año de Mundial y todo lo demás, si Livakovic no juega de aquí a enero, no creo que continúe la mitad de la temporada, porque es un portero para jugar, te diría que en 15 de las 20 porterías de primera ahora mismo. Alex, el Girona ha cambiado esta temporada un poco la manera de jugar, es un equipo que parte desde más atrás. Los datos nos dicen que el Girona es el equipo de la liga que más pases le permite al rival antes de iniciar una acción defensiva, un total de 18. ¿Esto cómo se está asumiendo en Girona? Me imagino que ahora se está buscando mucho más oye, vamos a conseguir los resultados de la manera en la que sea. Ya jugaremos bien. Pero claro, este Girona se caracterizó por jugar de una manera determinada, tanto en el momento de ascenso como posteriormente en la temporada para conseguir la Champions. Así que, ¿cómo se está llevando este cambio? Bueno, pues eso es lo que más preocupa ahora mismo. Yo la semana pasada decía, una vez se solucione lo de atrás, empezaremos a hablar de lo de adelante, ¿no? Porque el Girona tampoco es que tenga una producción ofensiva. Bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo. El segundo que menos ha marcado de la liga. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que sucederá un poco eso, pero sí que sobre todo las sensaciones atrás, a ver, los automatismos deben ser los mismos o muy parecidos, ¿no? La sensación hasta ahora es que el rival solo tenía que esperar un error grosero del equipo para poder hincarle el diente, y así ha sido. Yo creo que, pues, por esas sensaciones que comento, el jugador ni se veía con confianza, ni se veía muy perdido en el campo. No sé si hasta qué punto los fichajes y lo tarde que han llegado muchos de ellos pues puede afectar un poco en el entendimiento del esquema, el idioma y todas esas cosas. Michel lo sabrá mejor, pero no sé, yo creo que Michel no ha acabado de encontrar la tecla de por qué pasa, porque para que él cambie el esquema y vuelva a jugar el Girona con 3 centrales y 2 carrileros, entre comillas, pues me imagino que es una de las tareas pendientes. Tranquilidad, por tanto, en Girona con Michel de cara a este parón de selecciones. Gracias por las claves, Alex Luna, un fuerte abrazo. Gracias, abrazo a vosotros. Alex, esta tarde hay que estar pendientes del Real Club Deportivo Español. Sí, efectivamente, porque esta tarde se producirá el traspaso de poderes de Rastar a Velocity, es decir, el Español cambiará oficialmente de propiedad. El tema documental, el tema de los documentos ya está todo hecho, todo firmado. El acuerdo será oficial una vez la transacción económica llegue a China. Es mucho dinero, son muchos millones, tarda en llegar, así que veremos cuándo se termina produciendo, pero fuentes conocedoras de esta operación nos transmiten que no será a lo largo de la mañana, sí que más a lo largo de la tarde. Pues habrá que estar pendientes esta tarde de ese cambio de propiedad en el Real Club Deportivo Español. Y de Girona a Mallorca. Hola Álvar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Álvar, ¿cómo está el tema con Yagoba y el banquillo del Mallorca? Bueno, pues de momento lo que nos transmiten desde el club es absoluta tranquilidad, ¿no? Pese a que a uno le podría parecer que hay más que urgencia, ¿no? En el banquillo del Mallorca, sobre todo en la necesidad de recobrar las buenas sensaciones, el buen juego y sobre todo la puntuación, ¿no? Porque ahora mismo el Mallorca se marcha a este parón de selecciones como colista. El otro día esa imagen, nosotros lo comentamos aquí el lunes, pero la imagen de Yagoba al descanso en San Mamés, en el banquillo, mirando al infinito, no sé pensando en qué, pero con cara de preocupación. Ostras, es una imagen potente, Álvar. Sí, la verdad que es cuanto menos llamativa, ¿no? Sobre todo a mí lo que me llama la atención, más allá de que pueda quedarse en semitrance, ¿no? Yagoba Arrasate, es que lo hace absolutamente solo, ¿no? Sin un segundo, sin un analista, sin nadie acompañado en ese momento de, bueno, pues de pensamiento profundo, ¿no? De ver cómo el Athletic Club había apretado las tuercas al Mallorca, había puesto contra las cuerdas al equipo bermellón, se fue 1-0 cayendo con el gol de Iñaki Williams al descanso, y el Mallorca pues que mejoró ostensiblemente, ¿no? Sus prestaciones en los últimos minutos de la primera parte en San Mamés, pero la verdad que de momento las cosas al bueno de Yagoba no le están saliendo. ¿Y a quién se aferra el Mallorca para intentar darle un revolcón a esta dinámica? ¿Qué jugadores crees que tienen que dar ese pasito adelante que no hemos visto todavía? Pues pienso que sobre todo hablamos de los fichajes, ¿no? El otro día, por ejemplo, en la única victoria que ha cosechado el Mallorca en lo que llevamos de liga ante el Deportivo Alavés por 1-0, pues Yagoba plantea un 11
sin novedades, ¿no? Sin incorporaciones. Un 11 que podría ser perfectamente el de la temporada 24-25, es decir, sin Kumbula, que está ahora mismo lesionado, ¿no? Y sin Jan Virgili, ¿no? Que parece que es un poquito la nueva irrupción, ¿no? En la que se puede aferrar el Mallorca de Arrasate, que es ahora mismo con esa sub-20, ¿no? Ya en los cuartos de final en Chile. Pero es verdad que, por ejemplo, se echan en falta nombres, ¿no? Como los de Pablo Torre, se le pide más protagonismo. El centrocampista cántabro es, de hecho, de los centrocampistas que más faltas cometen en la primera división, y se le pide pues que aporte más en la faceta ofensiva, ¿no? Y lo mismo prácticamente ocurre con el otro cántabro, cedido del Leeds, Mateo Joseph, que de momento no se ha estrenado en Liga, ha tenido ocasiones, las tuvo ante el Alavés, las tuvo ante la Real Sociedad, las tuvo el otro día en San Mamés ante el Athletic Club, pero de momento la pólvora sigue mojada. En el tema de la posible o de las dudas que haya sobre Yago Barrasate, ¿se marca algún límite? Él ha transmitido que siente la confianza por parte de Pablo Ortells, pero el calendario ahora no afloja, ¿eh? Es Sevilla fuera de casa, Levante en casa tal y como está ahora mismo el Levante y además como visitante, Betis fuera de casa y luego también recibirá al Getafe antes del próximo parón de selecciones. No sé si esos 4 partidos son claves, si un 0-12 puede ser la sentencia. Hombre, pues la verdad que el calendario aprieta, y de qué forma al Mallorca. Lo que comentáis al final son 5 puntos de 24 posibles. Le toca viajar al Sánchez Pizjuán al Mallorca, ¿no? Un Sevilla que el otro día pues es capaz de arrollar, y de qué forma al Fútbol Club Barcelona, eso sí, con alguna que otra baja en el conjunto de Hansi Flick. Y le tocará recibir al Levante, ¿no? Que viene pues en muy buena dinámica, sobre todo con el sello de Calero y con un Eta Young pues en bastante buena línea también. Así que yo pienso que estos 2 próximos compromisos van a ser clave, ¿no? Ya si el Mallorca no es capaz de puntuar en estos 2 duelos, pienso que ya se va a empezar a señalar a Yagoba, porque la verdad que el equipo no es una situación actual, ¿no? De la que estemos hablando. Hablamos de que desde el inicio de la segunda vuelta del año pasado, ¿no? Desde que el Mallorca cayó eliminado en Copa del Rey por el Pontevedra por 3-0, encajó 4 goles en el Madrigal ante el Villarreal el pasado curso en apenas media hora, y cayó por 3-0 en la Supercopa de España disputada en Arabia ante el Real Madrid. Pues la verdad que el Mallorca se echó para atrás. Yagoba ha hecho mano de la línea de 5. Ahora parece que ha vuelto a sus orígenes, ¿no? Al 4-2-3-1 que tan buenos frutos le dio en la primera vuelta. Así que a ver si con esa línea, ¿no? Decía Yagoba que se había traicionado a sí mismo en las últimas fechas. Ahora ha vuelto a su esquema original. A ver si con esta línea, ¿no? Con este 4-2-3-1, como decimos, vuelve a dar con la tecla y volvemos a ver un Mallorca reconocible en lo futbolístico. Ojalá consiga darle la vuelta a la situación Yagoba y sacar al Mallorca de esa última posición de la tabla en Primera División. Gracias por las claves, Álvaro Moreno. Fuerte abrazo. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. ¿Vosotros sois optimistas con Yagoba y el Mallorca? ¿O habéis perdido la fe ya? A ver, yo lo veo muy complejo, ¿eh? El calendario vuelta de parón es que sinceramente me cuesta ahora mismo ver al Mallorca sacando. Te diría que el partido más factible para sacar puntos es Getafe fuera de casa. El Getafe visitando Mallorca. El resto me parecen partidos verdaderamente complejos. Claro, pero ese ya Levante. Es el último, es previo al parón. Sí, es el último. Igual puede ser. Yagoba ni llega. Sí, puede ser. Bueno, yo soy más optimista con el Mallorca. Yo creo que ha tenido un calendario demencial. Creo que de hecho ahora le viene un calendario más sencillo de lo que ya ha tenido por detrás. Tengo la sensación de que el equipo está en partido. O sea, no veo un equipo que no compite, como hemos visto por momentos con el Girona. Es de detalles. Y creo que hay futbolistas que pueden llegar a dar un paso adelante. Jan Virgili no debería estar fuera mucho más tiempo, que nos hemos plantado ya, y lo comentábamos al principio del programa, en los cuartos de final del Mundial Sub-20. El año pasado el equipo consigue ganar el Benito Villamarín, por ejemplo. En fin, creo que el Mallorca va a ser uno de los equipos que pueda aprovechar mejor el parón, y yo le tengo fe al proyecto de Yagoba. Insisto, ojalá consiga darle la vuelta a Yagoba a la situación y revertir la dinámica del Real Club Deportivo Mallorca. A la vuelta nos vamos al debate de la pizarra de Quintana.